Gracias. Qué bueno que están viendo este video. El día de hoy les voy a mostrar, ahorita son casi las 3 de la tarde, faltan 10 minutos para las 3. Les voy a mostrar ahorita de camino a mi trabajo, hago más o menos 50 minutos al trabajo. Les quiero compartir cómo fue mi proceso de migración a Austria. Y también les voy a mostrar hoy algunas otras partes del día. Hoy me levanté, hoy sí fue un día más normal. Bueno, es que hay dos tipos de días para mí, los que trabajo y los que descanso. Y como, por ejemplo, esta semana descansé 3 días, trabajé 4 y siempre es así más o menos. Trabajo 4, descanso 3, al revés, a veces trabajo 1 o 2 y descanso los demás. Otros días trabajo prácticamente, nunca trabajo toda la semana, pero sí muy seguido. Bueno, igual, en este video más que del trabajo les quiero platicar cómo fue el proceso de migración, cuáles fueron todos los trámites que hice y bueno, también les voy a compartir ahí lo que grabé hoy en la mañana. También lo que grabé en el estudio de ayer que subí, bueno, hoy subí el video de ayer, que fue el primer video en este formato en el que voy grabando así espontáneamente mi día. Y he decidido empezar con este formato y subirles diario un video. No sé de qué duración, pero cada día voy a estar subiendo un video. Esto de ir grabando, de ir narrándoles hacia el frente, pero ir mostrándoles lo que voy dejando atrás en el retrovisor. Esto me lo recomendó un amigo que se llama Max Rojas, cineasta de Oaxaca. Saludos a Max. Un abrazo, hermano. Y él me lo recomendó. Sí, ahora les quiero contar, sin más preámbulos, sobre cómo fue el proceso de migración a Austria, de mi proceso migratorio hacia acá. Todo comenzó en el 2016, cuando conocí a mi esposa. Esa fue la primera vez que me planteé venir a vivir a Austria. Cuando nos hicimos novios, ya a finales de 2016, principios de 2017, fue cuando realmente por primera vez me planteé. No había decidido, solamente me planteé así muy vagamente el venirme a vivir a Austria. En ese tiempo no tenía idea de cómo iba a ser el proceso migratorio, no sabía nada de cómo iba a ser. Me voy a parar a limpiar el retrovisor otra vez porque se empañó muy feo, para que vean un poquito mejor la calidad de los paisajes y demás. Pero aquí en una curva, ¿cómo creen? Como ven, vivo en montaña, en bosque. Bueno, todo empezó en 2016. Ya me empecé a perder. Antes de ahí, y tiene sentido que les platique esto porque les voy a platicar el proceso migratorio también de visado. Creo que para mucha gente que está interesada en los temas migratorios, y para los que no también, es bueno que sepan sobre las visas, cómo funcionan. Es muy diferente que en Estados Unidos. En Estados Unidos te casas y tienes tu visa, a lo que tengo entendido. Igual hay que hacer algún proceso, pero me parece que no es tan complejo como aquí. O por ejemplo en Estados Unidos, si tienes un hijo por allá, nace en Estados Unidos, automáticamente adquiere la ciudadanía estadounidense, según tengo entendido. En Austria no, en Austria eso no te da la ciudadanía. Ni el matrimonio, ni el nacimiento te da la ciudadanía. Ocupa ser hijo de padres austríacos, ya sea el padre o la madre. Uno de los dos tiene que ser austriaco para poder, por nacimiento, ser austriaco. Y de mi proceso migratorio les voy a contar sobre cómo fue que llegué a Europa. No se limpió chido. Un gargajazo que nunca falla. Igual quedó como muy... No sé por qué quedó así de culero. Pues bueno. No les va a tocar una calidad tan perra de imagen de ese lado del retrovisor como esperaba. Pero ahí espero que lo disfruten.
Mm, si les contaba, no se obtiene la ciudadanía tan fácil. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Y quería contarles un poquito más atrás, no nada más de cuando conocí a mi esposa. Antes yo ya había venido a Europa en 2013. En 2013 yo tenía 23 años, fue la primera vez que vine a Europa, me invitó una amiga. Para entrar a Europa en ese entonces y ahora todavía, exactamente fue 2013 y ahorita es 2023. Entonces son 20 años. No, ¿cuál 20? 10 años. Entonces son 10 años, 2013 a 2023. Hace 10 años, las leyes no han cambiado. Uno puede entrar a Europa, todo el espacio europeo, con el pasaporte, los mexicanos. Pues uno como mexicano, eso depende mucho de qué país es uno, a las leyes migratorias. Pero uno como mexicano puede entrar a Europa, a la zona, exactamente se llama el espacio Schengen. Uno puede entrar con su pasaporte mexicano, con un vuelo redondo, comprobando también que tiene la forma de quedarse aquí, de sustentarse, una reservación de hotel, dinero para pagar el hotel, una reservación pagada y dinero, les voy a decir la cantidad exacta después. Eso está en la ley. Ya en el aeropuerto, les voy a decir por el aeropuerto, por mar, no sé. Pero en avión toman ustedes su vuelo, compran su vuelo redondo, tienen su pasaporte, tienen lana en la cuenta. Entonces se vienen y en el aeropuerto puede ser que nada más le chequen el pasaporte y le pregunten que no sé a usted a dónde va, qué va a hacer. Voy de turista, listo, te sellan el pasaporte y te pasas. La otra forma es que si uno no tiene dinero, que era mi caso en 2013, hace 10 años, a mí la amiga que me invitó me hizo una carta en donde decía que ella se hacía responsable de mis gastos. En la carta venía una foto de su pasaporte y venía su nombre completo, su teléfono, y ahí decía mi nombre, venía también foto de mi pasaporte, no venía, ¿no? Yo traía la carta, traía mi pasaporte, estaba en el aeropuerto. Y cuando me tocó pasar por el control migratorio donde te sellan el pasaporte para entrar, sí me preguntó el policía algo en alemán, entonces yo no le entendí, ya estaba en Alemania. No le entendí y le habló a otro policía que hablaba español. Entonces el policía que hablaba español llegó y me preguntó qué iba a hacer aquí en Alemania. Allá en Alemania, ¿sabes? Estaba en Alemania, aquí es donde estoy, es Austria. Le dije que iba a visitar a mi amiga y le enseñé la carta. Él vio la carta y no me preguntó nada más. Y me sellaron el pasaporte y pasé, como si nada. Las otras veces que he pasado nunca me han preguntado nada. Me han preguntado, por ejemplo, acabo de regresar de México y me preguntaron esta vez, hice escala en Frankfurt, también en Alemania. Me preguntó que si yo vivía allá, aquí. Le dije que sí. Le enseñé mi visa, porque esa parte del pasaporte hay una visa, es una tarjeta. Se la enseñé, se llama el Aufenthaltstitel. Aufenthalts sería la traducción de estancia y título o residencia. Aufenthalts también es residencia y título. Es el Aufenthaltstitel, el título de residencia. Se lo enseñé al policía y me dejó pasar sin ningún problema. Ahora que... Sí, entonces eso es para pasar. Entonces con esos requisitos que uno tiene, el pasaporte, el vuelo redondo y dinero, fondos suficientes o alguien que le invitó, eso es para la visa de turista, para una estancia de hasta 90 días. Entonces como mexicanos podemos estar en Europa 90 días máximo. El espacio europeo Schengen son 20 y tantos países, me parece, o 30 y tantos, también se los voy a poner ahí encimado en el video ya con la edición. Entonces uno puede estar en todos estos países. También les voy a dejar la lista de países aquí en la descripción.
hasta 90 días entrar y salir, pasar por las fronteras, no hay ninguna bronca. Si pasan esos 90 días, uno se tiene que salir. Todo lo que les estoy diciendo es la estancia legal en Europa. Ahora, ¿qué pasa después? Ya no quieres estar 90 días, sino que te quieres venir a vivir. Hay diferentes tipos de visas. Hay visas para artistas, visas para estudiantes, para trabajadores y para miembros de familia. También hay para refugiados, para desplazados políticos, etcétera. Y pues les cuento mi caso, que es la que conozco perfectamente. Ya tiene mucho que no leo la ley, pero ya pasé por ahí. Entonces, les voy a comenzar diciendo que hay dos formas. Uno, bueno, les voy a platicar mi caso, ¿no? Ya entonces esa fue la primera vez en 2013. Y en 2016 conocí a mi esposa. Eh, por cierto, en Alemania en 2013 lo único que aprendí de alemán, ahí estuve 3 meses en Berlín y luego en el norte de Alemania. Y las únicas frases que aprendí en alemán fueron Der Kaffee ist fertig. El café está listo. Der Kaffee ist fertig. Der, por ejemplo, porque en los otros videos más adelante les hablo de los artículos masculino, femenino y neutro. Es más, aquí voy a hacer un corte y váyanse a ver los videos. Los voy a poner aquí los videos de la mañana. Gracias. Hoy sí es un día más normal. Son las 5:25 de la mañana, 5:25. Y los dos niños andan despiertos desde hace como 40 minutos. Les voy a cortar un mango, un aguacate. Mango en alemán es mango, aguacate en alemán es avocado. Cocina, aquí en donde estoy, la cocina es die Küche. Die Küche. Die Küche. Eso voy a aprovechar estos vlogs para enseñarles algo de alemán. Hoy sí voy al trabajo. Gracias. Ahí Jacob dice gracias. A ver, dile el micrófono. Gracias, Jacob. Aquí está el micrófono. Dile gracias. Gracias. Ahí estoy tomando el video. Y cuando vaya en la autopista voy a tener algo más de tiempo de grabar. Ahorita con los niños no, porque me quitan el micrófono. Quieren salir en la cámara. Y más. Gracias. Hasta pronto. ¿Qué pasó, niñito? Bueno, ven que prendo la cámara y como que quieren también salir a cuadro. Ven las luces del micrófono y también quieren uno. Mira, ¿quieres uno? ¿Te presto uno? No, pero no, porque luego tú también vas a querer uno. Y luego ya no se va a poder. Yo quería platicarle a la gente nada más así de rápido el precio del mango. Un mango normalmente lo agarra uno en 1.50, que sería en pesos más o menos como 18 y 9, 27. Como en 27 pesos mexicanos se compra un mango. Y un aguacate sí se compra por €1. €1 el aguacate barato, €2 el biológico. Quiere el micrófono, pero no se lo puedo dar porque lo chupa. A ver, vamos a ver qué es con el micrófono, bebé. O si quieres decir algo, quieres grabar tu voz de bebé. También otra cosa que aquí se acostumbra mucho son las máquinas de café. Es algo que está muy, muy en la cultura austriaca. Estas o de este tipo también creo que se le llaman, no recuerdo. Bueno, también la presa francesa. Hay una que es la presa francesa, también se usa, pero pues desde que tenemos esta ya no usamos ni la presa ni esa. Ya las usamos nada más de decoración. Gracias. Y Bebito nada más está usando el micrófono para detenérmelo. ¿Tú también quieres un micrófono? Gracias. Al rato que vaya en la carretera les grabo más. Tal vez en el trabajo, no sé, en el trabajo es algo delicado. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Ahora que la mamá de mis hijos se despertó, mi esposa amada, y los puede cuidar un ratito. Ahora está cambiando el pañal, creo. Es hora de hacer ejercicio.
Pero no los voy a aburrir enseñándoles la rutina completa a tiempo real. Voy a pausar el video y voy a hacer un hiperlapso por 60. Normalmente me tardo media hora. Entonces que dure nada más un medio minuto. Gracias. Por cierto, hace rato estaba viendo fotos del 2019 en otra compu que tengo que normalmente no uso. Estaba guardada la compu, ya tenía yo creo que fácil un año guardada. Y tengo fotos del 2019 de cuando me vine a Austria. Entonces voy a checar la fecha exacta en la que me vine, porque estoy entre que a finales de 2019, sí fue a finales de 2019, 20, 21, 22, 23. Sí, en 2023 cumplí 4 años, fue creo que en octubre, pero voy a checar ahí los videos, las fechas, vi unos videos de un evento de Día de Muertos en Viena, me vi en la biblioteca de el complejo general, el complejo, ¿cómo se llama? El CGU, Complejo General Universitario, creo que se llama, en Belén, es cerca de mi casa, cerca del cruce de enfrente. Entonces, sí, les voy a enseñar eso tal vez algún día, pronto, porque quiero revisar esas fotos, a ver si las tengo ya en una memoria. El pedo de hacer tantos videos es que tengo un chingo de archivos y no los tengo organizados. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar el ejercicio que hago. Después voy a seguir aquí con la familia y al rato en la autopista sí ya les voy a platicar algo más, a aprender alemán. Por cierto, deporte en alemán se dice Sport. Sport, como en inglés, sport, pero la S con la P suena como Sport. Sport. Ich mache jetzt Sport. Hago deporte ahora. Yo, mache, hago Sport, deporte, jetzt, ahora. Gracias, tanque. Este formato que estoy haciendo, gracias. Este formato que estoy haciendo es como una invitación a mi vida privada. Entonces, lo estoy invitando para que conozcan más o menos cómo es la vida en Europa y el idioma alemán. Cómo es la vida de un mexicano como yo en Europa. Que tengo muchas particularidades. Por ejemplo, que vivo en el campo. Aquí en el pueblo en donde vivo hay cerca de 100 habitantes, de hecho menos de 100 habitantes. Es un pueblo muy alejado de todos los servicios. Es un pueblo donde no llega ningún transporte público. Bueno, llega uno que recoge a los niños, que los lleva a la escuela aquí a unos, ¿qué serán? 2, 3 kilómetros. Los lleva por la mañana, los recoge por la tarde. Pero aparte de ese servicio de transporte público no hay otro. Un taxi se puede pedir, sí, pero sale carísimo. Y para llegar en bicicleta, pues está algo cansado porque estamos como en un cerro. Entonces, no sé, tal vez haya alguien que les pueda contar la vida en otros lugares, pero en este pueblo no. Seguramente soy el primer mexicano que vive en este pueblo, con toda seguridad se los digo. Y puede haber algunos otros mexicanos que lo hayan visitado, que deben de ser también pocos, porque mis vecinos tienen un restaurante en donde venden comida tradicional austríaca muy rica. Venden también hamburguesas de venado, venden cosas algo exóticas. Ya se los presentaré en algún momento. Y ahora los voy a llevar a mi estudio de grabación donde voy a publicar el video que grabé ayer, donde fuimos a San Polten. Estaba aquí en la cocina y fue el primer video que hice en este formato. Luego nos fuimos a San Polten y en la carretera grabé un poco, pero en realidad es muy complicado grabar con los niños. Para grabar un periodo largo es muy complejo. Ahora mi esposa se fue con uno de los dos a una clase de música que van cada semana y el otro está acá dormidito. Y aquí lo estoy monitoreando con una cámara,
con un baby phone, con un teléfono para bebés. Ahora lo que quiero es, en cada sección les voy a enseñar al menos una palabra. Die Küche, la cocina, ya les enseñé. Ich bin in die Küche. In die Küche, ich bin in die Küche. Die Küche, die Küche, die Küche. Esto de los tres géneros es muy importante. El género masculino es der, der Mann. El género femenino es die Frau. Y el género neutro es das Kind. Der Mann, el hombre, die Frau, la mujer, das Kind, el niño. Der, die, das. Y no tiene que ver con los géneros en español. Por ejemplo, el sol en español es masculino y en alemán es femenino. Die Sonne, como la sol, die Sonne. Y la luna en español es masculino, la luna, perdón, femenino, la luna. Y en alemán es masculino, der Mond. Die Sonne, der Mond. Yo tengo un nivel de alemán entre el B1 y el B2. Oficialmente tengo un certificado B1 y necesito un certificado B2 para el próximo año 2024. Mediados, finales, para la visa. Pero pienso que lo voy a conseguir muy pronto en el año. Voy a seguir adelante con las lecciones. La próxima lección ya la tenía lista, pero no me gustó cómo lo trabajé el video. Entonces tal vez se los voy a hacer en este formato en donde les hablo totalmente claro. Las lecciones totalmente claro, bueno, totalmente sin filtro, sin tanto efecto, algo más natural, más auténtico. La siguiente lección, esa que les digo que ya está casi lista, es la lección de la familia. Hablo de la familia, cuáles son, ¿cómo se dice? Papá, mamá, hijos, hermanos, nueros, suegros, cuñados, casi prácticamente todos los parentescos. Y habla también de datos personales, de cómo dar los datos personales, cómo responder un formulario, en este caso para una visa. Aparte les voy a hablar ahorita en el camino de la visa. Y esa misma lección 2 también enseñé los números. Ahorita que estemos ahí en el estudio les voy a enseñar el avance que tenía de esta lección 2 y les voy a explicar por qué no la voy a publicar y por qué la voy a hacer mejor en este formato. Me voy a hacer un licuadito. Bueno, ahorita que tengo chance de platicar con ustedes, lo voy a hacer. Nada más acomodar la cámara en un lugar donde... pues ahí está. Donde alcancen a ver todo el panorama. La cuestión es que ando en calzones. No sé si eso al final vaya a incomodarme a mí o a ustedes en el video. Pero me vale verga, ni siquiera se ven tanto. Y fíjense que aquí en Austria... me acostumbré a esta bebida, está muy rica. Es una bebida de arroz. Aquí casi no hay licuadoras, es raro. Se usa mucho para moler, se usa mucho este tipo de moledor. Pero esa licuadora de vaso que normalmente usamos en México, aquí casi no hay. Esta la compré por acá en el súper, es un poco diferente. Pero es lo más parecido a la licuadora de allá. La usé para, al final, ayer, hacer la salsa porque en el molcajete no se armó. El molcajete está muy chiquito y aparte el chile morita estaba como tipo muy chicloso, la consistencia tipo hule que no se podía moler tan fácil. La sopa me quedó horrible, horrenda, me quedó una pinche sopa malísima. Y creo que las últimas veces que he intentado hacer sopa me queda muy, muy mala. La próxima la voy a hacer con receta de internet o le voy a preguntar a mi compa el Jonathan, que es un chef tapatío que vive aquí en Austria. O a mi suegra, sobre una receta buena de sopa. Ahorita ya cuando esté en el otro cuarto donde tengo la compu y donde planeo y edito y demás, les voy a hablar sobre los temas que quiero tratar en la autopista ahorita que vaya al trabajo. Ahorita son las 9:30 de la mañana. Me voy a ir a trabajar como a eso. Entro a las 4:15. Me tengo que ir una hora antes a trabajar. Entonces, poquito después de las 3 de la tarde, tengo que irme.
Ya hice ejercicio, les hice el hiperlapso. Ustedes verán las interrupciones de parte de mis nenes, de mi esposa. Qué bueno, son interrupciones naturales. Otra cosa que aquí casi no se hace es lavar los trastes. Normalmente se usa el lavatrastes. Se llama Geschirrspüler. Miren, es el lavatrastes. En México vi pocos lavatrastes. Geschirr son trastes. Por ejemplo, estos son los trastes. Die Gläser, los vasos. Die Gläser. Die Teller, los platos. Die Tassen, las tazas. Miren mis platos mexicanos. Yo tengo unas tazas también. Estas presas para hacer tortillas me las regaló mi tía. En México nunca hice tortillas, creo que nunca. O alguna vez, tal vez, en mis vagos recuerdos sí habré hecho tortillas. Vamos a ver cómo se escucha el audio con estos micrófonos moliendo con licuadora. Este micrófono tiene la función de eliminar ruido. A ver, vamos a ver qué tal. Ahí está apagado el eliminar ruido. Y ahí está prendido el eliminador de ruido. A ver, ustedes me dirán cómo funciona. Que al cabo ni dije nada interesante mientras molía, solo quería hacer esa prueba. El bebé tampoco escucha, estaba en un cuarto más o menos lejos de aquí. Está pasable. Está pasable. Pasable, pero no rico. Le voy a poner chocolate. El mango ya estaba un poquito pasado. Ya se estaba empezando a podrir. El chocolate es una mamada, se llama pepino. Pero pues aquí pepino no tiene, para la gente que habla alemán, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pepino se dice en alemán Gurke, die Gurke. Entonces no tiene ningún sentido pepino a menos de que uno hable español. Aquí está Instant Cacao. El chocolate se dice cacao, que es bueno cacao también, pero este tipo de chocolate ya listo se dice cacao. Instantáneo, instant cacao. Entonces, como verán, hay muchas palabras en alemán que son tan parecidas en español y hay unas que se parecen, pero que no tienen nada que ver. Por ejemplo, torte. Torte no es torta, torte es pastel. Torte significa pastel. Y los pasteles son muy diferentes aquí también. Este licuado con chocolate ya va a saber mejor. Entonces, torte es pastel. Y torta en español, pues es ese lonche que comemos con jamón y demás. Ahorita vamos allá al estudio. Gracias. Bueno, hay muchos temas que me gustaría contarles. Tengo en mente para ustedes. Porque siento que a la gente le interesan, que puede ser que construya una comunidad de gente que le interese lo que yo he vivido, que le pueda ayudar con trámites, con aprender alemán, o simplemente con entretenimiento también. Esta bebida sabe mucho mejor con chocolate, o mucho menos mal, no me gustó. Tal vez la voy a terminar tirando. Sabe mejor así con puro arroz sin mango ni nada. Sí, les quería enseñar un poquito de la lección que ya tengo editada. A ver cómo se ve cómo se ven las pantallas de la compu. Se ven más o menos. Y quiero también hacer una lista con los temas que me gustaría hablarles en el camino al trabajo. Van a ser los precios.
Era actualización. Pero bueno, eso no impide enseñarles aquí la lección 2. Miren. Por aquí ya tenía listo en el editor esta lección. Te he traído hasta este árbol porque no es cualquier árbol. Este es un árbol genealógico y numérico. Pero miren, cuando le agrego tantos efectos, se traba muchísimo. Ya al editar se convierte en algo muy, muy complejo porque no tengo el poder computacional para hacerlo todavía. Pronto va a cambiar eso. Pero, miren, intento reproducir más adelante y se traba mucho. Fervante es pariente. Eisenfervante, fierro pariente. Gracias. A ver, otra cosa. A ver, vamos a ver aquí adelante, donde me quedé casi. Aquí como le estaba hablando de los En parentescos. alemán se puede decir hijos e hijas en una sola palabra que sea Kinder, die Kinder. Miren, ahí ya me está dando un aviso del rendimiento que necesito usar otro modo proxy y demás. Puras jaladas. Entonces, para simplificarme la vida y para poder avanzar un poquito más con lo que quiero de mis objetivos, entre ellos aprender alemán o lograr ese nivel B2. Bueno, este año en realidad no solamente el B2, este año tengo que llegar al C1 mínimo. Ahí hasta C2, si chequen por ahí tengo otro video donde les hablo de los niveles. Esta actualización. Monetizar el canal, alcanzar ese nivel C1 y demás cosas demás objetivos que les quiero contar, pero respecto a mi canal y a esto de la creación de contenido, creo que va a ser mucho más rápido si me voy por este formato en donde les hablo auténticamente de mi vida, preparando menos, digamos, gastando menos tiempo en la edición y mostrando más, porque en realidad muestro muy poco cuando me tardo tanto en editar. Por eso es que necesito más contenido. Algo que no puede faltar mostrarles es que ya subí el video de ayer. Vamos al estudio de YouTube. Ya quedó arriba, me falta editar los metadatos, ponerle un título. ¿Qué título le voy a poner? Aquí está contenido. 12 de diciembre del 2024, y es 13. Les voy a estar subiendo un video diario, prácticamente, o cada que pueda. Este video lo grabé con el celular, lo edité con el celular y lo subí desde el celular. Pero aquí le voy a poner un título mexicano viviendo en Austria. Le voy a poner blog. Blog número 1. Porque es el primero que hago. Vamos a ponerle blog número 1. Ópala. Ópala, fíjense, ya digo esta palabra. Ópala. En vez de chingado, de no mames. ¿Qué miniatura? YouTube me sugiere estas tres. Esta donde estoy así. Esta aquí y esta donde estoy sonriendo y se ve también el parabrisas. Voy a dejar esta. No me voy a esmerar tanto en las miniaturas. Voy a agarrar una de estas que me sugiera YouTube. Y sí. Blog número 1. Mexicano viviendo en Austria. Le voy a poner en Europa.
con grandes Europa. Europa. Y luego vamos a poner esa línea. Así a la verga. Europa. Austria. En la autopista a 130 kilómetros por hora. Pero bueno, todo eso a lo mejor ni les interesa verlo en el video. Lo voy a pausar para ni gastar espacio. A ver, esto sí puede ser que les interese. Lo que estoy haciendo ahorita es que ya generé los subtítulos automáticos en YouTube. Y ahora estoy agregando subtítulos. Ahorita voy a agregarlo en ruso. Miren. Solo le agrego ruso, traducir automáticamente y lo publico. Ahora quiero agregar, miren, ya agregué alemán, chino, español, francés, inglés, persa, ruso, árabe. Ahora quiero agregar turco. Tengo un compa turco, hay muchos turcos por aquí. RST turco. Turco. Se agrega el idioma. Aquí se edita. Traducir automáticamente y publicar. La única cuestión es que de todos estos idiomas se agrega todo automáticamente, pero la título y descripción no se agrega automáticamente. ¿Qué otro agrego? Voy a agregar polaco. Polaco y rumano y ya. Traducir automáticamente. Publicar. Y rumano también. Chino, no he puesto chino. Chino, ruso, rumano. Rumano, traducir automáticamente, publicar. O chino, ya puse, no, ya puse chino. Ahora, el título de la descripción en alemán. También esto lo voy a hacer con el traductor. Ya me cansé de agarrar la cámara. Ahí se quedan lo que alcancen a ver bueno. Yo creo que alcanzan a ver mucho. El traductor lo voy a poner por acá. Y el título, vamos a ver cómo queda en alemán. Más mexicana de Europa. Queda exactamente 100 letras. Block Nummer 1, Mexicana der in Europa lebt. Österreich auf der Autobahn mit 130 Kilometer pro Stunde. Das Dankeschön. No, esto lo voy a poner. El gracias. Que decir un poquito menos. Los traductores son muy buenos, muy buenos realmente. Voy a confiar así, no lo voy a editar a la brava porque si se despierta el bebé ya no voy a poder hacer nada de esto. Publicar. Ahora en chino. Le voy a cambiar, bueno, mejor en nada, sí, chino de una vez. Bueno, así es como se hacen los subtítulos. Chino tradicional. Oh, qué mamadas. Ahí está en chino. Título en chino. Vamos a ver cómo se ve el título en chino. Ahí sí no entiendo nada. Quién sabe si realmente alguien lo va a hacer en chino ya los próximos. Si no veo que la gente los vea con subtítulos. En español pues ya está, es lo mismo. En español, en francés. Si veo que la gente no usa los subtítulos, pues voy a dejar de publicarlo con subtítulos. Voy a dejar de hacer todo ese trabajo. De hecho, ahorita no lo voy a hacer. Voy a nada más poner los principales. Voy a cancelar esto. Inglés. No creo que tanta gente lo vaya a ver con subtítulos. De hecho, no creo que tanta gente lo vaya a ver el video. Vamos a ver. The thank you, no. El gracias. El gracias. The thank you, dicen. Mexican living in Europe, Austria, on the highway at the passion. Ahora vamos a poner este también en inglés.
Es otra de las cosas, passion. Fíjense que en México, estuve en México. Me aventé un mes de vacaciones en México y allá no se me salían tantas palabras en alemán, pero aquí sí, raramente sí, raramente cuando estoy hablando, pues raramente no, porque aquí vivo, ¿verdad? Y hablo en el trabajo, por ejemplo, hablo todo en alemán. Eh, Vamos a poner en persa. Entonces se me salen ya muchas palabras en alemán sin querer, como ahorita que estoy hablando con ustedes en español, de repente se me salen palabras en alemán. Pero bueno, no pasa nada. Ustedes son gente que les interesa el idioma alemán, seguramente, o casi seguramente. Aquí está persa de Irán. Tengo varios compañeros de Irán, rumanos. Rumanos me da bueno, no, sí. También tengo una compañera de Rumania que sabe español, entonces no sé qué tanto sentido tiene ponerlo en rumano. ¿Me verá alguien de Rumania? ¿Quién sabe? Por lo menos vamos a probar. No cuesta tanto. ¿Qué otro idioma? Turco. Muchísimos turcos por acá. Muchísimos turcos por acá. Hubo una situación muy parecida a la de los mexicanos en Estados Unidos. Así los turcos acá se vinieron de braceros. Y hay una comunidad ya ahí, segunda, tercera generación turca que vive en Austria, en Alemania también. Es una gran comunidad, la comunidad turca en Europa. Una vez mi amigo turco, tengo un muy buen amigo turco, el Utsi, que me acompañó durante mis primeros años en la escuela. Este, Le tengo gran cariño. No, es que no he podido juntarme con él últimamente. El ruso también lo voy a traducir. Título, ruso, descripción rusa. Y ya me enfadé de hacer descripciones. Lo que quería checar, que ustedes vieran son las rentas, miren. Está esta página que se llama Billhaven. Es como tipo segunda mano en México. Bill es querer. Ich will etwas. Yo quiero algo. Ich will haben. Por ejemplo, si dices Bill, querer, haben es tener. Quiero tener. Entonces, por ejemplo, Bill haben significaría quiero tener. Y es una página donde hay muchísimos productos en compraventa de segunda mano. Ahí se pueden anunciar productos, servicios y, en este caso, inmobiliarias. Propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí rentar Wohnung. Wohnung mieten significa rentar a un departamento. Aquí es Wohnung es departamento, mieten es rentar. Aquí están todos los inmobiliarios, nuevos proyectos, comprar una casa. Haus es casa, das Haus. ¿Recuerdan el neutro? Das. Haus kaufen, Haus mieten. Comprar casa, rentar casa. Kaufen es comprar, mieten es rentar. Entonces, Haus kaufen, comprar casa. Haus mieten, rentar casa. Wohnung kaufen es rentar un departamento. Wohnung mieten, rentar un departamento. Grundstücke, el Grund sería como algo, lo básico, pero esto es un terreno. Grundstück. Grundstücke son terrenos y demás. Pero aquí, por ejemplo, rentar un departamento, vamos a decir en Viena. En Viena, en todos los distritos. Para que se den una idea más o menos del precio de la renta. Vamos a ver, aquí están. Salen 6.371 departamentos en renta. Y vamos a organizarlos por el precio. Del más barato, Aufsteigen es como elevar. Pues, bueno, aquí hay mucha gente que pone de un euro, pero es porque
quieren estar hasta arriba, ¿no? Este sí lo rentan por día, por ejemplo. Este lo puede rentar por un día y este cuesta 50 euros. Tienes que dejar 50 de caución. Eso significa que tienes que dar 50 euros de seguro. Pero bueno, voy a checarlos. Voy a grabar la pantalla mejor. Los voy a checar en el celular. Y voy a grabar la pantalla para que... No, mejor aquí de una vez. Estamos a tiempo. Bueno, este cuesta 50 por día, pero quiero que chequen que 50 euros por día al tipo de cambio de hoy. Miren, aquí está la calculadora del tipo de cambio. Ha de andar, hoy chequé y andaba como en 18.70. Entonces, 18.70 por 50. 18.5 por 50 da 925 pesos un día. Está más caro que en Guadalajara un departamentito así de 18 metros. Y es solo un cuarto, ¿eh? Seguro en Airbnb te encuentras hasta por 25, un cuarto con baño compartido. Vamos a ver. Estos que son Gemeindewohnung, esos tienes que cumplir muchos requisitos para que te lo den. Este cuesta, por ejemplo, 228 euros al mes. Pero es un departamento de un cuartito. Mira, es nada más, es como una cocinita super mini. Mini pequeñita, que no te dan más fotos, no hay más información. Es un Gemeindewohnung. En esos, por ejemplo, no puedes hacer actividades comerciales. Tienes que dar 1,000 euros por recibir los muebles que recibes. Y la renta mensual es de 228 euros. Eso está muy barato. Aquí dice que hay un Vorraum. Todo lo del Vorraum aquí es como un cuarto principal donde va a la entrada y dejas tus zapatos, demás. La cocina, una sala, un baño con un excusado. Y también tiene un sótano. Son 35,51 metros cuadrados. Está muy, muy barato, ¿eh? Pero necesitas, esto es lo que les decía, Vormerkschein. Eso, en realidad yo no sé exactamente los requisitos para ese Vormerkschein, pero tienes que haber ya vivido en Viena para tener esa licencia, cumplir con un salario, tienes que tener un salario relativamente bajo, también para que te puedan rentar ese tipo de departamentos, no cualquiera se lo rentan. Entonces yo no puedo decirle, yo quiero este departamento y me lo rentan ya. No. Entonces vamos a evitar todos estos que dice Gemeindewohnung porque son, digamos que son departamentos que el gobierno subvenciona, da una parte del dinero al gobierno y otra parte tú. No los puede tener cualquier persona, Gemeindewohnung. Y todos los que dicen Sozialbau. Ahorita que encuentre el primero, Vegesima, todos esos no se puede. Sin Vormerkschein. Quiero uno que me diga que no se necesita Vormerkschein. Por ejemplo, este es un cuarto. Ya es para rentar un cuarto sin todos esos requisitos. Ya, un solo cuarto te cuesta 350 euros. Mira, es un cuartito donde solo puedes tener una cama. Eso sí, en una casa seguramente muy cool, compartida. Y aquí sí ya no necesitas ningún requisito. La cocina, el baño, la ducha, tienes que compartirlo. Te incluye el Wi-Fi, te incluye la calefacción y la energía eléctrica sí es de acuerdo a lo que uses, esa sí te la cobran. Uy, ya quebré mi teclado, verga, no me duró nada. Este me lo traje de México porque trae la ñ, aquí no se puede comprar un teclado con ñ. Y si ven, aquí los teclados son QWERTZ. Y acá es el normal de allá de México, es QWERTY. QWERTY, la Z viene acá, miren. Bueno, la Z aquí, la X acá. ¿Dónde trae la Z? Sí, acá. La Y es lo que cambia aquí. Aquí viene la Y en lugar de la Z.
Es lo que cambia, Y por Z, no por X. Bueno, quiero checar un departamento, pero según yo, un departamento respetable y sin tantos requisitos anda por los 1,000 euros. Como ven aquí, un cuarto anda en 350. Pero todos los que son Gemeindewohnung, esos olvídense, no los van a recibir a menos de que tengan que cumplan un montón de requisitos, que ya hayan vivido en Viena. Si vienen así nada más, no lo van a conseguir cuartos. Pero bueno, digamos que con 300, ¿cuál fue el más barato? Este cuarto de 320 euros. 320 euros. Miren, por ejemplo, aquí vamos a hacer la cuenta. ¿Cuántos son el día de hoy? 320 euros a pesos mexicanos. Son 5,901 pesos por rentar un solo cuarto en Viena. Entonces háganle ahí el cálculo para empezar. Unos 6,000 pesos de renta mensual de un solo cuartito compartido. Sí, chéquenlo. Gracias. Ya me acordé porque también estaba hablándoles de los departamentos. Ya había quitado. Ya había dejado de grabar, pero también porque estoy pensando en que se despierta el niño. Ahorita escuché ruidos, pero ya fui a checar. Es porque, miren, por ejemplo, aquí está un departamento de 2 cuartos, para que vean más o menos cuánto cuesta mantener una familia si no tienes casa propia. Aquí está, este cuesta 845 euros. Son 15,600 pesos mexicanos mensuales. Por este departamento que le ponen aquí Bastler Hit. Como Bastler es alguien que le gusta hacer cosas con las manos, como alguien que le gusta hacer manualidades. Entonces es un departamento que está bien ubicado, pero que se ocupa remodelar en muchos sentidos. Y dice que tiene buenas conexiones, normalmente que de metro. Se ve amplio, son 2 cuartos, una cocina, son 90 metros cuadrados, un baño, el excusado separado. El segundo cuarto se ve muy pequeño, pero tiene una sala más o menos grande. Por eso pagas 15,600 euros. Entonces, la renta en Viena es carísimo. Imagínate que tienes que pagar estos 845 pesos al mes. Quiero enseñarles también, por ejemplo, cuánto cuesta en un supermercado de aquí. El primero que se me viene a la mente es el Spar. Sparen es ahorrar. Y este supermercado se llama Spar. Y, por ejemplo, vamos a enseñarles las ofertas. Lo que enseñan ellos aquí como ofertas. Aquí está. En su página web enseñan 1 kilo de naranjas por 1,79 en lugar de 2,50 que vale normalmente. Entonces, digamos que al precio de ahorita, 1,79. Bueno, aquí me lo lee como si fueran miles. Y aquí, por ejemplo, 1 euro está ahorita en 18,68. Creo que no se puede hacer aquí el cálculo bien porque me marca aquí ya la comisión que me cobra al enviar desde México. Entonces vamos a tomar solo el tipo de cambio. Vamos a ponerle 18,60 cuesta 1,79, pero normalmente cuesta 2,50. Vamos a ponerlo en 2 euros. 37.20 1 kilo de naranja. Vamos a ver en Walmart México cuánto cuesta el día de hoy 1 kilo de naranjas. Aquí está, ya lo busqué. Por ejemplo, aquí está la dirección para recibir el pedido. No voy a agregar ninguna dirección. Pero aquí está, por kilo de naranja 27.90. ¿Cuánto dijimos acá? 37.20. Vamos a comparar otro producto. Por ejemplo,
Esas son cosas que están en oferta, obviamente. Arroz, una bolsa de arroz, pero este es el instantáneo. Bueno, no te creas, no es instantáneo. Es 1 kilo de arroz y está en 3.79. Entonces vamos a ponerle otra vez 18.60 por 3.79. 3.79. El kilo de arroz anda en 70 pesos con 50 centavos acá en Austria. En el Walmart vamos a ponerle arroz. 1 kilo de arroz en México anda en 40 pesos. No, pues sí es mucha la diferencia. Aunque también va de tipo de arroz. O sea, este arroz seguramente es mucho más caro. Vamos a ver. Una Coca-Cola. Bueno, el compararla, el precio de la Coca-Cola ya no se pudo porque ya se despertó mi bebé. Bueno, en lo que se despabila. ¡Mua! Lo que se despabila, a lo mejor sí alcanzamos a checar la diferencia de precios entre la Coca-Cola en Austria y en México. Aparte, este no es el supermercado más barato. Bueno, Walmart tampoco. Es una comparativa rápida. A ver, Sugen aquí. Sugen es buscar Coca-Cola. Una Coca-Cola en Austria, una Coca-Cola de 1 litro retornable cuesta 2 euros. O sea que 18.6 por 2, 37.20. Una Coca-Cola de 1 litro y una Coca-Cola en el Walmart cuesta Coca-Cola también de 1 litro. Coca y me sale Pepsi. Vamos a ver la de 1 litro, pero esta es la no retornable, cuesta 26. 10 pesos es un cuarto de más cara, pero esa es la de plástico. ¿No hay de vidrio no retornable? Aquí está una de medio litro, cuesta 17. ¡Hijo! Una de medio litro en Austria sí cuesta como 20, más de 20. Sí están un poquito más caros los precios de la mayoría de los productos. Yo estaba pensando en que estaban igual. Son un poquito más caros, 25% más caros. Hola, hijo, ¿ya regresaste de la clase de música? ¿Cómo te fue? ¿Bailaste? ¿Te gustó? ¿Bailaste mucho? ¿Con otros niños? Sí. ¿Qué canción cantaste? Lemon. ¿Le hiciste como animal? Sí. A ver, canta una canción de las que cantaste aquí al micrófono. Canta. No, no lo muerdas. Nomás canta. Vamos a pausar entonces el video. Se acabó de grabar. Ahora sí, ya que vieron los videos de en la mañana, ya que vieron lo que son los artículos y demás, voy a seguir contándoles la anécdota de Der Kaffee ist fertig. Der Kaffee es el café. Ist es está, fertig es listo. Der Kaffee ist fertig. Esa fue mi primera frase. Apréndansela, es más, les voy a hacer un YouTube short para que lo vean y lo vean de Der Kaffee ist fertig. Me ven que volteé hacia atrás porque aquí en Austria y en Europa hay regla mirar los 3 espejos y dar el mirón hacia atrás. Entonces, checar el ángulo muerto, a ver si no viene un carro. El ángulo muerto. De Café is Fertig, sí. Después en 2016 conocí a mi esposa. Anduvimos. En ese tiempo obviamente pues no planeábamos todavía vivir juntos. Pero ya ella regresó acá a Austria en 2017. Luego a finales de 2017 me parece, yo me vine a Austria a conocer a su familia, a conocer el país, a ver qué posibilidades había para mí de este lado del mundo, y resulta que decidí vivir acá.
Esa vez me vine con visa de turista, igual con los registros que les acabo de platicar, 90 días de estancia máxima, el pasaporte, una carta de invitación y vuelo redondo. Entonces ya sabía que venía en diciembre del 2017 y regresaba en enero o febrero o marzo. Entonces ahí estaban los 3 meses. Sí, creo que sí me quedé hasta casi los 3 meses. Si no fueron los 3 meses, fueron casi los 3 meses que me quedé. En ese tiempo tenía un trabajo en donde mi jefe me dio la oportunidad de renunciar y después regresar y tener mi trabajo otra vez, si mal no recuerdo. Estábamos echando a andar una empresa. Entonces fue algo que se me facilitó. Ahorré para el vuelo. Mi esposa no recuerdo si algo. Sí, no, pues ella aquí me pagó prácticamente todo. Me dio estancia, comida, no gasté. Pero sí es muy caro. Entonces si uno viene aquí a perrearle en Europa es complicado, es caro. Si viene en invierno, pues obviamente es muy frío. Es mejor tener a alguien que le apoye a uno o tener los recursos. Pero así de venirse a la aventura, pues yo no soy quien para que ustedes, para recomendarles que no lo hagan, ¿verdad? Pero tampoco soy quien para recomendarles que lo hagan. Yo he tenido la fortuna de que me han apoyado mis papás, mi familia, y también yo he tenido buenos trabajos, bueno, relativamente buenos, ¿no? Buenos patrones o amigos que han sido mis patrones que me han permitido, han sido flexibles conmigo, de, por ejemplo, eso que les comento de salir y volver al trabajo, de salir 3 meses y regresar y tener el trabajo ahí. Entonces me vine esa vez de turista. El año siguiente, que fue 2018, volví a venir de turista y entonces sí, en 2019 ya fue cuando comencé el proceso migratorio. ¿Qué tuvo que pasar? Que yo apliqué para la visa de miembro de la familia. Mi esposa hacía lo mismo, iba a México y regresaba. En 2018, cuando vine igual de turista, nos casamos aquí. Pero nos casamos aquí en el registro civil y ya éramos esposos. Entonces yo ya era miembro de la familia de ella. Ya estamos, que uno no se necesita casar y aquí se puede uno registrar como pareja. Bueno, en México también concubinato se llama. Y yo me registré. Casarse se dice heiraten. Por ejemplo, si dices que estás casado, vas a decir ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Eso viene en la lección 2, que próximamente la voy a subir. Que les comentaba de que y el video que les mostré en la mañana, de que no lo voy a subir así, que voy a hacer de nuevo la lección 2 en este formato también de irles hablando, pero ahí sí viene con el guión bien claro. Me voy a preparar como cuando era misionero. Entonces, cuando era misionero y daba pláticas, daba cultos, y a lo mejor gente que me ve se acuerda de esos tiempos, me conoció en esos tiempos, a lo mejor, quién sabe. Si no, se los voy a mandar y ya, para que se acuerden. Les mando un abrazo a toda la comunidad cristiana menonita, que fueron los que me cobijaron, me corrieron también por adulterio. Porque para mí, bueno, ya me fui a otro tema, voy a seguir. Heiraten es lo mismo, Heiraten. Adulterio, ¿cómo se dice? Un trauen es confianza, vertrauen es confiar, mistrauen es como desconfianza, no sé cómo se dice, infidelidad, affaire, pero necesito buscar esa palabra en alemán, ahí se los voy a dejar encimada. Heiraten, ich bin verheiratet, estoy casado. Ya saben, casado, no me vean así. Y para decir que está soltero, ich bin allein, ich bin lediglich, también se puede decir. Sí. Y entonces nos casamos, me regresé a México y en México, en la embajada, solicité la visa D. La visa D ya es para 120 días, si no me equivoco. Es para 120 días, a ver, si 90 son 3 meses, 120 son 4 meses, a ver, 90,
y 30 son 120. Para 4 meses. Les voy a, si está falso de que son 4 meses, les voy a dejar ahí la información encimada. Y si es correcto, pues ahí son eso, ¿verdad? 120 días. Entonces solicité esta visa para tener más tiempo de quedarme en Austria y solicitar mi visa de residencia como miembro de familia. Y en la embajada como que no les gustó la idea de que tuviera que solicitar esa visa y acá todavía solicitar la otra. Pero lo hicieron porque pues están obligados a hacerlo. ¿Qué requisitos para solicitar esta visa? Ahora sí que comprobar el nexo familiar. Una vez comprobado el nexo familiar, en este caso el matrimonio, miembros de familia, pues quiénes más son: los hijos, los papás, los abuelos, y creo que hasta los abuelos se puede uno, hasta si uno es nieto de un austríaco, puede sacar su residencia como miembro de la familia, puede solicitar esa visa. Entonces, bueno, yo solicité por matrimonio, ya estaba casado con una austríaca, lo solicito y me la dan. Los requisitos que piden son el acta de no antecedentes penales, acta de nacimiento, comprobante de domicilio. Déjenme acordarme qué más. Comprobante de domicilio, acta de nacimiento, comprobante de no antecedentes penales y nivel A1 de alemán. Nivel A1. El nivel A1 es el nivel más básico de alemán. Hay un video por ahí, chequenlo, donde hablo también de los niveles, pero les voy a explicar rápidamente. Hay 6 niveles del A1 al C2. Entonces A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El A1 es el básico para decir el nombre, de dónde viene uno, cómo se llama, cosas así de básicas. El A2 ya es para una conversación un poquito más avanzada, pues sí, conversación, porque ahí ya alcanza uno a entender a su interlocutor. El nivel B1 sería ya para hablar cosas un poquito más del futuro, el pasado, qué hice, a dónde fui, ya dar más indicaciones, demás. Ya ahí sí es para una charla, para entender textos, un poquito más avanzado. El B2 ya es un nivel muy avanzado para entrar, hasta se podría entrar a estudiar a la universidad, por ejemplo. Hay carreras que te piden B1, B2, perdón. Y hay otras que te piden C1. Casi siempre las carreras de ingeniería y que tienen que ver con matemáticas te piden el B2. Y las que tienen más que ver con sociales, con filosofía y demás, o medicina, te piden C1. Entonces el C1 ya es algo para entender textos de nivel universitario, pues para estar en la universidad, además, etcétera. Y el C2 ya es algo técnico, algo muy perro, muy complejo. Bueno, entonces piden este nivel A1 para solicitar esa visa de residencia, y esa visa dura 1 año. Al año siguiente uno tiene que ya llevar el nivel A2. Cuando uno le dan esa visa, firma un compromiso de que se compromete al año siguiente a alcanzar el nivel A2, y hay un examen de conocimientos sobre la cultura austriaca, sobre las leyes, sobre migración en Austria, que se llama el Österreichische Integrationsprüfung, la prueba de integración austriaca. Österreichische es austriaca, Österreich es Austria. Exactamente aquí en el video de ayer, en el que subí el día de hoy, que grabé con mi esposa, veníamos hablando, ella me venía corrigiendo la Österreich, St. Pölten, Österreich, St. Pölten, ahí está, me salió, creo. Entonces Österreich es Austria, St. Pölten es San Hipólito, esta ciudad por donde voy pasando ahorita. Y entonces esta prueba de integración austríaca, hay preguntas que son muy lógicas. Preguntan, por ejemplo, que
si las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. Te preguntan como de si una mujer quiere salir a la calle, su esposo puede prohibirle, pues no. Y si hay vives en unos departamentos y hay unas reglas y no puedes dejar cosas en las escaleras, ¿puedes dejar tu bici en las escaleras? No. Y así, cosas como muy, muy obvias. Pero que uno debe de aprender al menos a leer en alemán para poder contestar esa prueba. Ok, todos los documentos que les dije que se requieren para hacer este trámite deben de ser traducidos y apostillados. Por ejemplo, el acta de nacimiento, que es al revés, primero apostillado y luego traducido. Se saca el acta de nacimiento, por ejemplo, yo soy de Jalisco, de Guadalajara. Fui al registro civil y después de sacar mi acta de nacimiento actualizada, se hace el proceso de apostilla. Entonces la apostilla es un documento en el que el director o la directora, en aquel entonces, del registro civil, da fe de que el documento que se pretende apostillar, en este caso el acta de nacimiento, que ese documento es original y que lo firmó una autoridad competente. Esta apostilla le da validez a un documento en 123 países que firmaron el convenio de La Haya. Entonces hay que apostillarlo, es barato relativamente, pero se tarda algunos días, al menos en Jalisco donde yo lo hice, se tarda algunos días, se tardó 4 o 5 días, que moviendo influencia se hace más rápido. Eso fue el acta de nacimiento. Entonces apostillarla, ponerle este documento atrás que dice que es válida. Les voy a mostrar una foto de esa apostilla para que vean cómo es. Y eso es con todos los documentos de la apostilla. Después, ya que está apostillado, hay que buscar un perito traductor. La embajada de Austria tiene una lista en donde vienen qué peritos traductores pueden hacerte una traducción oficial. En aquel entonces me costó 60 euros por documento, que son como 1000. En aquel entonces era más, estaba el euro como a 21, más el tipo de cambio. Bueno, me salió caro, la traducción me salió cara. Ahorita no ha disminuido mucho el precio. Al contrario, que va a disminuir, ¿verdad? Bueno, por la oferta a lo mejor hay más traductores, pero no, andan por los 60 euros. La última vez que chequeé, a lo mejor últimamente no he checado y pronto tal vez voy a necesitar. Entonces, traducir los documentos. El perito traductor traduce al alemán el documento, la apostilla también la traduce, le pone su sello y ya queda el documento pues válido para las autoridades austríacas. Con el comprobante de domicilio fue un tema porque como la casa donde vivía, el recibo de luz estaba a nombre de otra persona que nada que ver con mi familia, con mis apellidos. Entonces no podía valer como un comprobante de domicilio mío, era como llevar cualquier comprobante de domicilio y decir yo aquí vivo, pero con los nombres pues, todos por ningún lado. Entonces tuve que ir al ayuntamiento a que me hicieran una carta de residencia, un pedo así, no me acuerdo del nombre exactamente del documento, también aquí se los voy a poner. Y ya en el ayuntamiento me hicieron esa carta, creo que carta de vecindad o de vecinamiento, algo así se llama. Es una carta que te pueden expedir en los municipios o en las delegaciones municipales de México. Entonces, teniendo también ese comprobante, teniendo el acta de no antecedentes penales, ese es otro tema. Tiene que ser el acta de no antecedentes penales federal. Es solamente se saca en la Ciudad de México. En los estados no hay dónde sacarla, qué mamada. Y yo de todos modos saqué la del estado, dije pues chingue su madre. Pero ya estando en la Ciudad de México y haciendo ese trámite que les digo de la visa me di cuenta que sí, a lo mejor sí me la pedían. Entonces hice el trámite, la saqué y nunca me la pidieron. Entonces con la del estado pasó. Y creo que es todo lo que piden: acta de nacimiento, comprobante de no antecedentes penales, comprobante de domicilio, certificado A1 de alemán.
En ese entonces yo ya sabía alemán, o sea, como les había dicho, en 2010, en 2013 fui a Alemania, aprendí de Café ist fertig, el café está listo, pero de ahí esa amiga alemana vino a visitarme y aparte en Guadalajara había un Stammtisch, saludos a la gente del Stammtisch, los que fundaron el Stammtisch, la gente que iba al Stammtisch. El Stammtisch es una tradición. Stamm es como algo permanente y Tisch es mesa, Stammtisch, pero Stammtisch es una palabra que significa, son reuniones informales que se hacen en el sur de Alemania sobre todo y en Austria, que tienen que ver con reuniones informales en donde la gente va y platica cualquier tema. Y en este caso el Stammtisch era en Guadalajara diferentes puntos y convivía con la comunidad austriaca, alemana, más alemana. Tenía algunas amistades alemanas, entonces practicaba alemán, hice un curso de la Deutsche Welle, que ya no existe ese curso, era un curso online medio chafón, pero gratis. Pues el curso era relativamente bueno. Luego fui al CUSEA, el CUSEA es una universidad, ahí estudié también antes una carrera, iba de oyente al CUSEA a escuchar clases de alemán con las compañeras de turismo. Y todo eso pues me fue dando buen conocimiento del alemán. Y cuando conocí a mi esposa, conocí también a una alemana y un alemán. Y con ellos también practiqué, viajé mucho. Entonces para el momento en que yo ya iba a sacar mi certificado, yo ya tenía un B1, un nivel B1. Ya hice el examen para el B1, lo hice en el TEC de Monterrey, pero de Guadalajara. Campus Guadalajara, y hacen una prueba que se llama el Österreichische Sprachdiplom. Sprache es habla, Sprach es hablar, Österreichische es austriaco, ya les había dicho, y Diplom es diploma. Entonces hice el nivel B1 del Österreichische Sprachdiplom y lo pasé, entonces ya tenía mi certificado B1. Que en lo que peor me fue, creo que fue en la escritura, en la gramática, no recuerdo, no recuerdo. Puede ser que haya sido en la gramática. Ok, ya tenía el B1, ya tenía todos mis documentos, ya me vine, hice fíjense que aquí hay los niveles de gobierno están medio complejos. La forma de gobierno en general austríaca es diferente a la mexicana. Bueno, entonces tuve mis certificados y demás y ya estaba listo para venirme. Me vine con esa visa D que solo me permitía estar como 120 días, si no me equivoco, o 6 meses, tal vez 6 meses. Bueno, ya les voy a dejar ahí, ya les dejé la corrección, ya les dije cuánto. Ya estando aquí, entonces fui al gobierno distrital. Aquí hay un gobierno distrital, hay un gobierno municipal como allá, que es el Gemeinderegierung, o se llama Gemeindeamt. Gemeinde es comunidad, Amt es oficina. Entonces fui al Gemeinde, a la comunidad, al municipio. No, al municipio no. Le estaba diciendo que hay municipio. Al que fui es al distrital. Si les dije eso. El distrital se llama Bezirk Hauptmannschaft. Bezirk es distrito. De hecho hay una escuela en Guadalajara, una escuela de idiomas que se llama Bezirk, que significa distrito. Saludos a Klaus de Bezirk, que es el director del instituto. Fui al Bezirk Hauptmannschaft. Haupt es principal y Mannschaft como equipo. Bezirk Hauptmannschaft, como el gobierno distrital. Ellos son los encargados en el campo. Yo vivo en el campo, en provincia. Ellos son los encargados de emitir visas, son encargados de un montón de cosas. Ahí es como, este gobierno distrital es casi lo equivalente a un gobierno. Bueno, tiene muchas funciones de un gobierno estatal. Más un gobierno municipal de allá. Por ejemplo, la policía municipal, aquí la policía es nada más una, la Policía Nacional. Y ese Bezirk Hauptmannschaft tiene facultades sobre la policía. El gobierno municipal, estos Gemeinde, no tienen las facultades que tiene el Bezirk Hauptmannschaft.
De hecho, hay un juzgado que sería como distrital, que es que sería como allá el juzgado municipal, pero con otras facultades. Es un poquito complejo de explicarles. Entonces fui allí, ellos se encargan de autorizar la visa. A mí siempre me trataban muy bien, todo el mundo se queja de que los tratan mal, a mí me trataron muy bien, no sé, o sea, me elogiaron mi nivel de alemán que ya traía, tal vez fue por eso. Yo ya venía con una carrera acabada que también les pregunté si valía, porque cuando uno viene con una carrera terminada, no tiene que hacer estos cursos de integración y estos exámenes de integración. Una cosa es el examen de idiomas, el nivel de idiomas, y otro es el examen de integración. Entonces, aunque uno ya tenga, por ejemplo, en mi caso, yo vine con un nivel B1, pero a pesar de tener el B1, tuve que hacer el nivel A2 de este curso de integración, que viene junto a integración a idiomas. O sea, si uno hace este curso de integración, ahí sí ya se muestra que uno tiene el idioma. Pero si uno hace el nivel de idioma, no demuestra que tiene la integración. No sé si me entendieron. Se las barajeo de otra forma. Haciendo el curso de integración A2, por ejemplo, uno ya tiene el nivel A2 de idioma y el nivel A2 de integración. Haciendo el curso, el examen de idioma A2 solamente, por ejemplo, el que les comentaba que yo hice el B1, el Österreichische Sprachdiplom, con ese no te incluye que conozcas la cultura austriaca. Solamente te demuestra el idioma, ¿ok? Para fines prácticos uno necesita hacer el de integración, el Österreichische Integrationsprüfung, que es la prueba de integración austriaca. Me aceptaron la visa, el año siguiente tuve que renovarla por 2 años y ya se acerca la fecha en la que voy a tener que volver a renovar esta visa. Y si no me equivoco es la última vez. Después ya voy a poder hacer mi trámite a la nacionalidad. Voy a revisar ese tema. Cuando uno trabaja, en algún momento leí en la ley que cuando uno trabaja 5 o 6 años en el ámbito social o de la salud, tiene derecho a hacerse ciudadano en este periodo, ¿no? Si no trabajas en este ámbito, tienen que pasar 10 años, o sea, 5 años trabajando en este ámbito social o de la salud o 10 trabajando en cualquier otro. Y como yo estoy trabajando en los dos, social y de salud, pues ya me alcanza el año próximo. No, entonces este año todavía tengo que hacer una visa normal de Aufenthaltstitel. Ya después ya hago mi nacionalidad. Y para la nacionalidad, para hacerme austriaco, yo tengo que renunciar a mi nacionalidad mexicana. ¿Cómo es eso? Que aquí en Austria yo voy a ser nada más austriaco, ya no voy a ser mexicano. Austria solamente permite la doble nacionalidad por nacimiento. Por ejemplo, mis hijos, uno ya lo registré mexicano, el otro me falta registrarlo. Y ambos nacieron aquí, son austriacos por madre, por su mamá. Pero no por haber nacido aquí, como les decía, eso no los hace austriacos. Ellos son austriacos porque tienen una madre austriaca. Y renuncio a mi nacionalidad mexicana, entonces ya puedo ser austriaco y también hacer una prueba de residencia. Tengo que investigar bien qué requisitos, pero sí necesito el nivel B2 de esta prueba de integración y de idioma y pues más requisitos, no haber cometido delitos aquí, un chingo de mamadas, pero pues lo voy a lograr, gracias. Ya me voy acercando a mi trabajo. Me pensaba parar en un lugar de descanso para enseñárselos, pero eso va a ser otro día. No les quiero enseñar exactamente mi destino final, así como no les enseñé de dónde partí. ¿Por qué? Porque quiero hacérselas un poquito más difícil en caso de que me quieran buscar para autógrafos, gracias. Se las quiero poner un poquito más difícil, aunque está bien cabrón que vengan. A mucha gente, es más, a mis familiares nadie ha venido.
Nadie ha venido, bueno, de mis amistades y una amiga ya vino. Una amiga de veras, una amiga nada más. Y vino un cuate que yo conocía nada más de vista, pero es buen amigo de un amigo, de hecho su patrón. Saludos Enrique, saludos Fabián, saludos a toda mi gente de Guadalajara. Fíjense que esta vez que fui, cambiando ya de tema, ya acabo con ese tema de la migración, porque ya les dije mucho, ya me cansé de hablarles de eso. Otro día, si les interesa más, les hablo más, o si a mí me interesa hablarles de eso. Eh, Fui a México y me quedé sin ver a muchísima gente que me hubiera gustado ver. Me quedé con ganas de ver un montón de gente, pero la verdad es que el tiempo no me alcanzó. Fui un mes y el andar con los dos niños siempre de aquí para allá es muy cansado porque los dos son pues el más grande ya camina, pero mucho tiempo le gusta estar cargado cuando se siente inseguro en un lugar, no quiere caminar. El tiempo fue muy corto. El año pasado sí hice una fiesta en donde vino mucha gente, muchas amistades. Este año no me alcanzó el tiempo, las ganas. Para el próximo año que vaya sí les prometo que voy a hacer una fiesta en donde me voy a divertir con toda la gente que estimo de allá. Me parece que es la forma más fácil y ya lo había planeado así, pero al final de cuentas no lo hice. Este próximo año sí lo voy a planear bien. De hecho ya voy a empezar a buscar vuelos, ver el momento más barato del año y comprarlo, chingue su madre. Este año pasado pagué 3,000 euros por el vuelo. Te le estoy dejando de perlitas acá para el final del video para quienes se quedaron. 3,000 euros pagué por más de 3,000, como 3,200 por mi esposa, mis dos nenes y yo. El más grande ya necesitaba un asiento propio. A partir de los 2 años cumplidos requieren los niños un asiento propio en el avión. El chiquito se puede llevar en brazos. Entonces fueron 3,000 del puro vuelo, más pasamos en los primeros 5 días en un hotel en Nueva Vallarta. Fue caro el viaje también. Pero bueno, aparte de lo caro, que yo hubiera pagado esa fiesta sin problema. Bueno, sin problema no, porque sí era caro. O sea, ya después de que hice el gasto del vuelo, de los hoteles, y empecé a planear cuánto iba a gastar por allá, todavía una fiesta. Coticé unas terrazas ahí con alberca que ni me parecían tan chidas. O sea, no me parecían la gran cosa. Era nada más para pasar el día, ya para la noche no. Las opciones que tenían para pasar la noche no permitían tantos invitados. Entonces lo que tengo que buscar para el próximo año, por si saben de algo me pueden recomendar, es una terraza en Guadalajara donde se pueda pernoctar, que tenga alberca y que se pueda quedar varias gente. He estado pensando en el lugar donde se casó mi hermano, un lugar muy padre, muy a las afueras de la ciudad, pero bueno, quien quiera y pueda, pues por allá festejamos. Pero si hay algo en la ciudad en donde uno pueda pernoctar, en donde uno pueda hacer fiesta hasta tarde o toda la noche, pues qué mejor. Me gustaría eso. Estoy pensando en algún hotel, pero pues pagar 2 noches de hotel y luego en el hotel no se puede hacer tanto desmadre. A ver qué sale. Algún balneario puede ser también. Balneario. Los Chapulines, ¿conocen los Chapulines? Ahí seguramente se puede rentar. Bueno, eso me queda por planear. Espero que les haya gustado este formato. Espero que vean los videos que voy a estar subiendo diario. Ahí si van en el carro, si están haciendo su quehacer, lo que sea, pueden irme escuchando. Si de veras se tiran en el colchón, en el sillón, donde se puedan tirar y estarme también viendo, pues qué chingón. Coméntenme a ver qué les pareció el video, qué les parece este formato. Compartan entre sus amistades, personas que hayan venido por acá, tal vez aprecien este tipo de contenido y quizá quieran conocer más del Gracias. Vean mis otros videos, chequen, vean, díganme si quieren que les cuente más cosas así.
como las que les estoy contando, o si quieren que les haga videos así totalmente fuera de mí, donde no hablo de mi persona, quién soy fuera del gracias. Porque bueno, aquí les estoy contando cosas, pero estoy evitándome muchos detalles. Y todavía no decido si les voy a contar toda la verdad. Hasta hoy les he contado pura verdad. Y es como ir cotorreando con alguien que todavía no tengo toda la confianza, pero que me la estoy ganando. También díganme la perspectiva, qué les parece ir viendo así hacia atrás. Y ahorita aquí en la primera oportunidad me voy a estacionar, voy a pausar el video y les voy a decir adiós. Aquí las glorietas son una maravilla. La gente se para, te da el paso. Bueno, voy a ir a la gasolinera porque quiero ver qué rendimiento me está dando este carro. Ahorita llevo recorridos 410 kilómetros ahorita voy a ver cuántos litros de gasolina. Vamos a poner pausa y ahorita les voy a decir con cuántos litros de gasolina llevo recorrido estos 410 kilómetros. Este carro es mucho más ahorrador, bueno, mucho no, pero sí es algo más ahorrador que el Smart. Con 23 litros, 300 mililitros, ya recorrí, ¿cuántos kilómetros les dije? 410. Esto no me aparece, vamos a ver. Fíjense que apenas son las 3:30 de la tarde, 3:40, y ya está oscuro. Ya está oscurecido. 410 litros, 410 kilómetros con 34 euros 67 centavos y 23 litros. Está a 1,48 € el litro de gasolina. Bueno, aquí se acaba mi camino al trabajo. Y de aquí ya estoy muy cerca del trabajo, pero aquí se acaba este video en donde les narro. Nos vemos en el próximo. Gracias.